Continuar en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? Bendecidos por la gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie, hermanos, que hemos estado llevando cada domingo, que se llama Las aflicciones en la Biblia. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Bueno, mire, acompáñeme a leer en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. El tema de hoy es la aflicción de Job, ¿ok? La aflicción de Job. Vamos a aprender, conforme el Señor nos preste, aquí muchas cosas de la vida de Job y de las cosas que él vivió. Y bueno, ¿cuál es la lección para nosotros? Siempre hay una lección para nosotros en cada historia de la Biblia, ¿verdad? Los niños pueden pasar a su lugar, si ya pasaron a su clase, pasen. Siempre hay una lección en cada historia, cada personaje de la palabra de Dios vivió algo, hermanos. Todos vivieron diferentes situaciones, circunstancias que los llevaron a aprender a depender de Dios y que nos enseñan a nosotros también a depender de Dios. Amén. Job capítulo 1, versículo 21. ¿Estamos ahí? Dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Voy a volver a leer la última frase. Sea el nombre de Jehová bendito. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén, oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa mañana por permitirnos despertar y llegar con bien a este lugar para reunirnos juntos como hermanos, alabarte y ahora poder recibir tu palabra. Gracias, Padre, porque a veces se nos hace tan normal venir a la iglesia o tan rutinario que no nos damos el tiempo para agradecerte la fuerza y la salud que nos das para hoy estar aquí. Hay muchas personas en el mundo que quisieran poder reunirse una vez más en su iglesia, pero ya no pueden porque están incapacitados por una enfermedad, porque están en un hospital, o porque están en prisión, o porque dejaron tus caminos. Hoy andan muchos ahí en las calles, tal vez añorando volver a un primer amor que tal vez perdieron, Señor. Pero andan así porque, pues, sus malas decisiones, Padre. Pero en esta mañana que tú nos has dado la oportunidad a nosotros, rogamos, Señor, que les concedas poder otra vez, si anhelan verdaderamente regresar, pues que regresen. Pero nosotros que tú nos has concedido estar aquí, ayúdanos a valorar el tiempo y lo que hoy aprendemos, Señor, el tiempo de la alabanza y también la predicación que se nos da, para estar atentos a escuchar tu voz. Tú conoces nuestras situaciones, tú sabes qué es lo que hoy está afligiendo nuestro corazón, que son las cosas que en este momento pueden estar incluso ocasionando cierta tristeza o ansiedad. Te pedimos que nos concedas, Padre, la fuerza para poder estar atentos, escuchar tu voz, ser edificados, ser confrontados, ser redarguidos, ser instruidos, ser sanados, sí, heridos, pero también sanados, Señor, por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok. Todos hemos leído un poquito de la historia de este personaje, ¿verdad? O hemos leído el libro muchas veces, yo creo. Por lo menos 3 veces, ya la mayoría de aquí ya hemos leído la historia de Job y hemos seguido, de verdad, el plan. Pero miren, nuestra vida, hermanos, aquí en la tierra estará llena de muchas cosas. Pero como cristianos, si hay algo a lo que constantemente nos vamos a enfrentar, ¿sabe qué será? El dolor y la aflicción. Ay, hermano, anda muy... Mire, porque seguir en obediencia a los mandamientos de Dios, ¿cuántos saben que es todo un reto? Y es un desafío diario para nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, hermanos. Que la carne siempre se revela, ¿sí o no? ¿No? Y siempre está ahí el de la lucha interna. Pero en cada situación, hermanos, aprendamos a descansar y a fortalecernos en esto. Dios está acompañándonos. ¿Cuántos creen eso? Y dándonos grandes lecciones de fe, aunque a veces, muchas veces, tenga que ser a través de la aflicción, del dolor o incluso de la pérdida, hermanos. Hoy hablaremos de la historia de Job, hasta donde Dios nos preste, y de algunas de las lecciones que podemos aprender de lo que él tuvo que vivir, y también la gran lección que al final de sus días, él se llevó todo a través de la aflicción. ¿Listos? ¿Sí? Bueno, comencemos entonces. Vamos a hablar del carácter de Job. Acompáñenme al capítulo 1 en el versículo 1, ¿ok? Del libro de Job. Job 1:1. Vamos a ver qué dice la Biblia del carácter de Job. Y aquí algo es bien importante, cómo el libro inicia. Siempre es muy importante algunos detalles cuando leemos.
Y en este caso, cómo este libro inicia diciéndonos algo muy importante. Fíjense lo que dice ahí, Job 1:1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios, y ¿qué más? Apartado del mal. Miren, algo que es muy importante, mis hermanos, y es clave para nosotros, para poder enfrentar las aflicciones en nuestra vida, es nuestro carácter. ¿Usted sabía eso? Porque en la medida que nuestro carácter esté desarrollado, será la calidad de nuestras respuestas a las situaciones de nuestra vida cristiana. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder responder mejor si somos maduros o más maduros a las situaciones, a todas las cosas que se nos presentan, a las circunstancias y a las personas también. ¿Se ha puesto a examinar cómo respondemos? Se lo digo de esta manera muy personal. ¿Cómo responde, hermano, a las situaciones? ¿Cuál es la respuesta que siempre da? ¿Cuál es la reacción que tiene siempre ante la aflicción o el dolor? Bueno, en lo personal, Dios me llevó a un punto en que llevé mucho tiempo respondiendo mal a las situaciones y a las personas que Dios permitió en mi vida, porque me concentraba solamente en las cosas que yo quería y no en las que Dios quería. Amén. Pero entonces, ¿será importante? Sí, claro que sí, es muy importante tener esto en cuenta. Pero vamos a ver entonces qué es lo que podemos aprender del carácter de Job, porque lo que vino después fue muy fuerte. Lo primero que leemos es que se llamaba Job, ¿no? Qué gran revelación, hermano. Ando muy revelaciones ahora. Pero fíjese, ¿qué significa el nombre de Job? Porque esto es muy importante. Job significa perseguido, fíjese, o el que vuelve a Dios en el original. Es lo que significa el nombre de Job. Y desde el principio, este libro nos dice y nos sugiere que por el nombre que tiene este hombre, su vida estará marcada de muchos desafíos, pero también por su relación con Dios, porque dice otro significado que vuelve a Dios. ¿Cuáles son los rasgos del carácter de Job? Porque ¿qué es lo que estamos aquí viendo del carácter de Job? Dice la Biblia que era perfecto. Y perfecto, hermanos, ¿qué significa? Esto no quiere decir impecabilidad absoluta, es decir, que nunca pecaba, no. Sino quiere decir integridad. ¿Okay? Perfecto quiere decir integridad y madurez espiritual. Job era íntegro en su carácter y en su conducta, hermanos. Es lo que quiere decir esta palabra. Ahora, alguien dice, bueno, ok, pero ¿qué es integridad? ¿O cómo podemos entender la integridad? Miren, hermanos, integridad es la cualidad de actuar de manera honesta, ética y coherente con los principios que se profesan, incluso cuando nadie nos está observando. Es decir, ser los mismos siempre, pues no, aquí, allá, donde sea. Como dice un dicho, ¿no? Conmigo lo que ves es lo que hay. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Bueno, eso es integridad, no andar fingiendo algo ahí. Bueno, esta palabra también implica ser auténtico. La integridad implica ser auténtico. ¿Cuántos a veces hemos fingido tratar o hemos pretendido ser algo que no somos? ¿Cómo nos hemos sentido? Bueno, implica ser auténtico, mantener una conducta recta y cumplir. Fíjense, la integridad también tiene que ver con cumplir las promesas y los compromisos que asumimos. ¿Cuántos cuando éramos chiquitos, le decíamos, ya me voy a portar bien, le decíamos a papá, a mamá, ¿no? Y al día siguiente andamos escapando del castigo. Hay que cumplir nuestras promesas, ¿sí o no? Si usted y yo hacemos una promesa, tenemos que cumplirla, no tomarlo a la ligera. Bueno, eso también es integridad. Nuestros compromisos. Una persona íntegra, hermanos, vive de acuerdo con sus convicciones sin dejarse llevar, fíjese, por la presión externa o por las circunstancias. A veces hacemos muchas cosas pues para ver qué van a decir de mí, o para que digan cosas buenas de mí nada más, o para congraciarnos con alguien nada más. Pero no tenemos por qué tener nosotros esta manera de pensar, porque no a todo el mundo le vamos a caer bien, ¿o sí? Ni Jesús, si es el hombre perfecto, le cayó a todo el mundo bien, ahora pues menos nosotros. Entonces, eso es lo que quiere decir que era perfecto. Pero, ¿en dónde podemos aplicar la perfección o la integridad o la madurez? Bueno, fíjense, nosotros tenemos que siempre decir la verdad, hermanos. ¿Usted sabía eso? Debemos actuar con transparencia, siempre a nuestra manera de ser, no andar ahí ocultando cosas de que, no, siempre también debemos cumplir con la palabra que nos quedamos. Si ya quedamos con alguien en hacer algo, hay que hacerlo, no a la última hora andar cambiando las cosas. Eso es muy mala
Es un mal hábito que muchos a veces tenemos, o es una mala práctica, de que ya quedamos en algo y a los 2 minutos, oye, hermanos, es que siempre no. Y entonces, digo, hay situaciones extremas, ¿no? Pero que no sea nuestra, por irresponsabilidad o por falta de preparación, no ser así. Tratar también a los demás con respeto y justicia sin aprovecharse de ellos. Aquí también entra la integridad y ser consistente entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Usted conoce gente que dice una cosa y hace otra? Que les dice, no, no pasa nada, yo soy así, vente, no pasa nada. Y cuando vas y ves que es completamente diferente. Bueno, la integridad, hermanos, no solo es a nivel personal, sino también en nuestro trabajo. Todos tenemos que cumplir un horario, ¿sí o no? ¿Verdad? Que entramos a 1 hora y salimos a 1 hora, no tenemos por qué andar ahí, ¿verdad? Moviéndole. Estaba platicando con unos compañeros que en un trabajo que tenían, cuando hay unos lugares donde tienes que poner tu huella, ¿no? Que le dicen checar, ¿no? Tu entrada y tu salida. Pues había unos lugares donde los gerentes le movían al aparato por si llegaban tarde, pues moverle para que fuera más temprano y ya llegaban a la hora. Fíjese, tremendillos. Bueno, nosotros no somos de esos, ¿verdad? Si llegamos tarde, decir por qué llegamos tarde, no, me quedé dormido, pues nada de que se me ponchó el calcetín o que se me apareció el gato volador, o es que si se inventan cosas. Yo he escuchado de todo, hermanos, de ahí. No, pues si vamos tarde, pues ya hablar, mire, pues no sé, me quedé dormido, no sé, algo pasó, pues nos velamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque siempre nos velamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero de ser honestos, ni modo, ser íntegros con nuestra familia, ¿no? De siempre decirnos la verdad, nunca dejar pasar los días y estar enojados, y no siempre decirnos la verdad. Bueno, todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a construir confianza y relaciones sólidas. La palabra recto indica justicia y una vida que, en este caso Job, él vivía, fíjense, conforme a los estándares de Dios, según la ley de Dios, o como Dios le agradaba, como Dios decía que uno debía vivir. Para Job, su ley era la ley de Dios. Era como él debía comportarse, cómo debía él vivir y ser honesto, de dónde aprendía la honestidad, de dónde aprendía la integridad, del carácter de Dios. De ahí, no de la serie de los narcos, porque ahí pues cuál integridad, ¿no? Estos 2 aspectos del carácter de Job entonces nos muestran que su conducta era gobernada por Dios, hermanos. Y nuestra conducta debe ser gobernada por Dios. Esto es lo que se espera de todo hijo de Dios en su comportamiento. No tenemos por qué fingir, hermanos, como dijimos al principio, algo que no somos, ni tampoco tratar de pretender algo que no somos. En el pasado tal vez sí lo hacíamos, para obtener algo a cambio, porque la mayoría de las veces es por eso, ¿sí o no? Para ver qué gano, para ver qué me dan, ¿no? Con nuestros amigos o el compadre, lo que sea, en el trabajo, a veces incluso decir cosas que van en contra de nuestra fe por un puesto nada más. Y eso no es correcto, hermanos. Eso no vale la pena hacerlo. Si Dios nos abre la puerta, qué bueno, pero si tenemos que andar yendo en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios, para obtener algo, no creo que valga la pena, hermanos. ¿Verdad que no? Entonces no tenemos por qué fingir algo. Si tenemos alguna debilidad, hermanos, ¿cuántos tenemos debilidades? Aquí levanto las 2 manos, ¿no? Si tenemos alguna debilidad en nuestra vida, pues hay que reconocerla delante de Dios. A lo mejor somos impacientes, a lo mejor somos orgullosos, o a lo mejor, lo voy a decir de esta forma, ¿no? A lo mejor soy muy acelerado, porque es lo contrario de ser paciente. ¿Cuántos saben que hay que evitar los extremos, no? Hay unos que somos bien pacientes, ¿verdad? Y otros que somos muy acelerados. No, así, que no sé qué, muévete, sangre de atole, y que no sé qué. Pero no siempre es la manera correcta de tratar a la gente. Ni un extremo ni el otro. Pues hay que reconocerlas delante de Dios y dejar que Él trabaje esas áreas en nosotros para que nos moldee. A los acelerados nos falta frenarnos, y a los pacientes, pacientarnos, pues acelerarnos un poquito a veces, ¿sí o no? Pero todo depende de lo que Dios quiera trabajar. Pero hay que reconocer todas esas cosas y llevarlas a Dios en oración. Pero si nos quedamos con la mentalidad de que no, pues es que así Dios me hizo y así Dios me quiere, hermano, pues así Dios nos acepta cuando llegamos, ¿sí o no? Llegamos todos destruidos, todos despedazados por el pecado, pero Él es el que nos arregla a nosotros. Dios no esperó a que nos arregláramos ahí, ¿verdad? Que fueras con el balatas, a que te pusiera una parte de otro carro ahí todo chicano. No, o sea, Él es el que nos va arreglando, ¿no? Que nos va mostrando
¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos dejar? No podemos quedarnos así, no, como decía la canción, así nací, así me moriré. Bueno, nunca cambiaré así. Es todo lo contrario de lo que nosotros debemos pensar. ¿Qué más era Job? Era temeroso de Dios. Y esto es lo más importante de toda la conducta y el carácter de Job. Él era temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta era la base de su conducta, hermanos. Lo que hacía real su integridad y su conducta recta era esto. Él tenía temor de Dios en su vida. ¿Hay temor de Dios en nuestro corazón? Sí. Bueno, vamos a ver. El temor de Dios, hermanos, ¿qué es lo que bueno, ya sabemos qué quiere decir, ¿verdad? La reverencia y el respeto a Dios, pero vamos a ver algunas cosas, fíjense. El temor de Dios, ¿qué es lo que beneficiaba o cómo beneficiaba a Job tener temor de Dios? Bueno, le daba la sabiduría para su vida diaria. El temor de Dios nos da sabiduría. Acompáñame a leer Proverbios 1:7 para comprobar esto. Fíjense lo que dice ahí. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así: el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Ya más no puedo decir, está completa esta frase. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría. O sea, la verdadera sabiduría, o sea, el temor a Dios, que viene del temor a Dios, y la enseñanza, la verdadera enseñanza, las lecciones más importantes o valiosas están o se fundamentan en el temor a Dios. Pero aquellos que creen que no ocupan a Dios, claro que podemos hacer algunas cosas, pero nuestra vida va a carecer de lo más importante, ¿no? De nuestra conexión con Dios, de nuestra relación con Dios. Aquellos que buscan, fíjense, el bienestar para su vida sin temor a Dios, lo único que consiguen es vivir, fíjense, lo único que se consigue nada más vivir cómodamente aquí en la tierra, pero con el corazón vacío. Yo he conocido gente que en términos humanos o en términos, ¿verdad?, materiales, tiene todo. Tienen buena casa, un carro lo suficientemente funcional para moverlos para donde quieran, un buen sueldo, un buen trabajo, y aún así no están conformes. Están vacíos. Si pudieran cambiar algo de su vida, lo cambiarían. Pero yo digo, ¿cómo es posible si ya tienen lo que a veces todos andamos ahí mendigándonos y perdiendo el tiempo en otras cosas, sacrificando nuestro tiempo con Dios por conseguir una migaja de los placeres del mundo? Bueno, hay gente que a pesar de todo eso no está completa, porque eso no es el todo del hombre. Hermanos, nuestros logros jamás podrán saciar nuestras almas ni sanar nuestros corazones, las cosas que podemos conseguir aquí en la tierra. Cumplir metas sin el temor de Dios solo va a provocar que nos volvamos orgullosos, hermanos. El orgullo, fíjese, esto es toda una farsa, este rasgo del carácter a veces, pero el orgullo puede parecer darnos fortaleza, ¿sí o no? ¿Cómo se ve la gente que es orgullosa? No, a mí no me mueve ni el viento. Bueno, el orgullo a veces parece darnos fortaleza, pero en realidad solamente resalta nuestra fragilidad. El orgullo es el mejor escondite para el inmaduro, para el débil y para el rebelde. Sí, pues es más fácil quedarse así, no, ¿usted qué me va a decir a mí, pastor? Yo vengo de allá y no sé qué. Y, bueno, pues, el orgullo solamente, hermanos, nos podrá aparentar dar una fortaleza, pero solamente nos está vaciando por dentro. No nos sirve para nada. ¿Qué más era Job? Él era apartado del mal. Fíjense, derivado de lo que ya dijimos, de que él tenía temor de Dios, ¿verdad?, que vivía apartado para Dios, él tenía esta reverencia a Dios. Para Job Dios era importante en su vida. ¿Okay? Fíjense, el temor de Dios nos mantiene apartados del mal. Y vamos a ver qué quiere decir apartar del mal, porque aquí es donde va a tener más sentido la frase completa. Acompáñame a leer Proverbios 16:6, ¿okay? Proverbios capítulo 16, versículo 6, y vamos a explicar qué quiere decir apartado del mal. ¿Ok? Proverbios 16:6 dice de esta manera: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Fíjense bien, misericordia, bueno, eso es otro principio, no es el punto aquí, pero dice, se corrige el pecado, y así Dios nos corrige, ¿sí o no? Su misericordia y su verdad, que están en su palabra, la verdad, y su misericordia, que es su carácter, siempre nos muestra nuestro pecado tal cual es. Dios no nos miente, pero lo hace para corregirnos, para cambiar, para que dejemos todas esas cosas. Bueno,
Y con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. Pero ¿qué significa entonces estar apartado del mal? Esto quiere decir, fíjense, que Job activamente, aquí está la palabra clave, evitaba el pecado, y no solo eso, las conductas corruptas también. Su vida se caracterizaba por una separación intencional de lo que ofendía a Dios. Porque cuando hay temor en nuestro corazón, hay temor de Dios, hay ese respeto y ese también amor a Él. Vamos a evitar el pecado. Vamos a intencionalmente separarnos de todo aquello que ofende a Dios. Hermano, pero yo cómo sé, o yo cómo puedo saber qué es lo que ofende a Dios. Bueno, en oración, en la meditación, Dios nos va a ir mostrando. Y aquí aprendiendo de la palabra de Dios cuando venimos a reunirnos. Pero ahí sentado en el sillón, mágicamente no va a llegar el arcángel Miguel y le va a decir, mira, aquí es lo que... No, tenemos que buscar a Dios, ¿sí o no? Apartado del mal, fíjese, no quiere decir que mágicamente el pecado va a salir huyendo delante de nosotros como si nos tuviera que tener miedo. A veces creemos que el diablo se asusta de nosotros, pero es todo lo contrario, ¿no? A veces se ríe más. Pero no quiere decir que el pecado va a salir huyendo delante de nosotros, sino que nosotros tenemos que huir de todo lo que ofende a Dios. Y en cuanto esté de nosotros, fíjense, tenemos que evitar las situaciones. ¿Qué circunstancias o qué situaciones me pueden llevar a pecar? Las situaciones, los lugares, los ambientes que pueden llevarnos a pecar. Por eso, aunque hay cosas, hermanos, que en sí no son pecado, pueden propiciar el ambiente para hacernos pecar. Imagínense, por ejemplo, que nuestros primos, ya saben, nuestros familiares, que son siempre una bendición, ¿verdad? Cada semana se juntan, ¿no? Yo creo que yo conozco gente que cada semana sus familias se juntan, sus abuelitos, todos ahí. Entonces, pero pues, ¿qué hacen ahí? Pues ya saben, ¿no? Hay cerveza, hay música y hay todo lo que antes nosotros hacíamos. ¿Qué va a pasar si nos empezamos a dejar llevar y cada semana estamos ahí puntuales, ¿no? En cuanto empieza, ahí estamos, ¿no? Pues todo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche cada semana, eventualmente estándonos empapando de ese ambiente, ¿qué va a pasar? No es pecado ir, como porque son nuestra familia, hay que saludarlos, pero ya dedicarnos a estar ahí va a propiciar con el tiempo el que podamos pecar. Eso es un ejemplo, pero hay muchos tipos de ambientes, hay otras situaciones que tenemos que evitar. Si tú sabes que tu compañero de trabajo es impaciente y es corajudo, no lo hagas enojar, hermano. Si sabes que no le gustan las bromas pesadas, no te lleves con él. No, es que a mí me gusta aprender a la gente para que me haga bien. No, hermano, tranquilo. Pues uno es el cristiano, ¿sí o no? Uno puede ver. ¿Por qué? Pues un conflicto en el trabajo puede llevar a otras cosas, hasta la violencia, ¿no? Es por eso que tenemos que evitar todo ese tipo de cosas. Todas las situaciones que nos puedan llevar a pecar. Y tenemos que estar atentos, ¿no? Porque a veces los ambientes los provocamos nosotros con nuestra conducta. Sí, examinemos cómo le hablamos a los demás. Cuando nos piden un favor, cómo responder. Ay, sí, espérate, ya voy. Y dice, hermano, yo he conocido gente que siempre que le pedían algo contestaba bien feo. Pocas veces escuché decir gracias, por favor, siempre con una amargura. Y no, ya voy. Y bueno, esa gente nunca pierde cuando sabe, ¿no? Siempre tiene la razón. Pero bueno, pero nosotros ¿cómo respondemos cuando nos piden algo, no? Ah, claro que sí. Sí, ¿qué más, no? Educadamente. Nuestra manera de hablar con los demás, pues, nuestras respuestas en nuestro lenguaje provoca en otros también reacciones. ¿Cuántos saben eso? Hay que examinar eso. Entonces es ahí donde se ve el temor de Dios, hermanos. No solo en decir que verdad que creemos en Él, o que ya nos aprendimos Juan 3:16, o por encerrarnos en el cuarto todo el día escuchando alabanzas, ya mágicamente va a aparecer temor de Dios. No, hermanos, tenemos que nosotros poner nuestro trabajo también. Meditar en la palabra de Dios y examinar nuestro carácter a la luz de la Biblia, pero para ver qué es lo que está mal delante de Dios.
¿Qué es lo que a Dios no le agrada en este momento de mi carácter, de mi conducta? Entonces, este es el carácter de Job. Él era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Él podía hacer todas estas cosas porque el temor de Dios era lo que le impulsaba, su respeto, su reverencia a Dios y su dedicación, porque él se dedicaba, no lo vamos a leer, pero él todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos, porque si habían pecado. Él tenía una relación con Dios activa. No se esperaba que fuera luna llena para ir a la iglesia o cosas así, no, o sea, él tenía una relación con Dios. Por eso, manteniéndose constante, él podía vivir apartado de todo aquello que ofendía a Dios. Vamos a amar la santidad de Dios, o sea, porque era una vida que vivía apartada, una vida apartada del pecado, en la medida que más pasemos tiempo con Dios. Mientras más nuestro tiempo de oración y de la meditación y el estudio de la palabra tenga más espacio y tiempo en nuestra vida, mayor va a ser nuestra dedicación y nuestra vida en santidad va a ser más y más constante y real. Pero si nos conformamos con nada más esperar las pedradas del pastor el domingo y ya el resto de la semana a ver qué más me sale, pues hermanos, ahí vamos a estar a gritos y sombrerazos, ¿no? De puro panzazo, ¿no? Con 6, pasando a la primaria espiritual. Pero si hacemos cambios y empezamos a dedicarnos, pues nos va a costar, ¿sí o no? Porque nos cuesta siempre. Pero vamos a ver lo que decíamos ayer, lo que se nos dijo ayer en la predicación. Al tiempo vamos a ver el fruto, hermanos. Pero pues tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué más? Bueno, después viene entonces la prueba de Job. Fíjense, acompáñenme a leer capítulo 1, versículos 6 al 7 ahí de Job. Job 1, 6 al 7, fíjense lo que dice ahí. 1, 6 al 7, yo lo leo, dice, y aquí empieza lo que vendría a ser ya lo que es la aflicción de Job. Fíjese, un día vinieron a presentarse delante de él, 1, 6 de Job, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear, fíjense, esta es la frase que nos vamos a quedar aquí, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabía, hermanos, que tenemos un enemigo que no duerme? Tenemos un enemigo que no duerme. Y no es la Electra, Fíjese, mientras que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Satanás busca presas que devorar. Nuestro enemigo hace su trabajo, lo que leímos ahí, ¿qué es lo que anda haciendo? De rodear la tierra, anda por todas, por eso dice la Biblia más adelante, ¿se acuerdan en Santiago? Que él anda como león rugiente, ¿verdad? ¿Buscando qué? ¿A quién devorar? Y a veces nosotros somos un bufetazo para el enemigo, ¿no? Sin oración, sin lectura y con amargura y con orgullo. Y pues, no, hermanos, él anda haciendo su trabajo. Esto nos recuerda que no tenemos que ignorar que él está al acecho, Él sí anda ahí esperando. Ay, no, ya le dijeron que no, ahorita lo voy a desanimar, le voy a meter unos pensamientos. No vayas a la iglesia, ya, mira, ya, hombre. Nunca le vas a ganar al hermano, a la hermana, al pastor. Ya, hombre, salte de ahí. Así es el enemigo. ¿Para qué? Pues para alejarnos de Dios. Para destruirnos, ¿no? En el caso de Job, fíjense, al mantenerse, esta es la bendición de vivir en el temor de Dios, al mantenerse en el temor de Dios, él no lleva una vida gobernada por el pecado, ni por los placeres desenfrenados. Y eso lo convertía en un enemigo de Satanás. Fíjense, Job estaba en la mira de Satanás y esto nos debe llevar a tener mucho cuidado de cómo vivimos nuestros días y no desperdiciar nuestro tiempo en cosas que solamente nos alejen de la obediencia a Dios. Porque el día en que empecemos a darle lugar en nuestra vida a todo aquello que provoque alejamiento o que nos distraiga de nuestra vida espiritual, irremediablemente caeremos y cederemos ante las tentaciones. ¿Usted cree que el diablo no quiso tentar a Job? Y yo creo que sí. Pero Job no cayó, no porque Job fuera fuerte, porque él se mantenía en el temor de Dios. Hay que mantenernos en ese temor, hermanos. No dejando lugar
al demasiado tiempo al ocio, a la pereza, activos en nuestra vida espiritual todos los días. De esa manera no cederemos. Pero bueno, ¿qué más pasó? Vamos a hablar entonces aquí de las pérdidas, el inicio de la aflicción de Job. Fíjese, aquí inicia lo que causaría a Job una gran aflicción en su corazón. Y aquí tenemos que meditar en esto, hermanos. Es algo que casi no consideramos, las pérdidas. La mayoría del tiempo nosotros pensamos o en términos de las cosas que nos gustaría tener, de las cosas que nos gustaría conseguir o de lo que podemos conseguir, ¿sí o no? Vamos ahí a ver qué más podemos lograr. Pero pocas veces consideramos el hecho de que muchas de las cosas que hoy tenemos las podemos perder. ¿Usted sabía eso? Podemos perderlo, o podemos perderlo todo, ¿no? Más si se la pasa yendo al casino a apostar, pero bueno. Pero debemos ser conscientes que esto también, las pérdidas, pues, inevitablemente van a suceder en algunas ocasiones. Es parte de nuestro caminar. ¿Qué tanto dedicamos para poder estar? Fíjense, porque a lo mejor no vamos a poder evitar algunas cosas, porque no es el punto querer evitar todo. Pero ¿qué tanto nos dedicamos para estar lo mejor preparados para enfrentar esas pérdidas? ¿Qué tanto nos dedicamos para poder estar lo mejor firmes, para poder enfrentar cuando llegue el día o alguna pérdida? Las aflicciones, hermanos, porque esto causa aflicción, prueban varios aspectos de nuestra vida. Y vamos a ver en la vida de Job cuáles fueron. Acompáñame a leer en el capítulo 1 ahí, en el versículo 14, fíjense, del versículo 14, no me voy a leer ahí algunas cosas, pero no lo voy a leer todos por tiempo, pero del 14 al 25 él pierde muchas cosas, pero acompáñame a leer en el 14, fíjese. Porque, hermanos, no es malo, ¿verdad?, tener cosas o buscar cosas y tener, pero para nosotros tenemos que también prepararnos por si algún día tenemos que enfrentar perder algo. Dice así: y vino un mensajero de Job a Job y le dijo en el 14: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 16. Aún estando hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Ok, ¿por qué lo leí todo de corrido? Porque vamos a ver algunas cosas así muy rápidamente. Primero, ¿qué fue lo que perdió? Sus bueyes y asnos. Fíjense, esto representa la fuerza productiva y el trabajo diario. Los bueyes, ¿por qué? Porque los bueyes eran esenciales para el arado y para la agricultura. En esa época pues no había la tecnología que hay hoy. Y los asnos para el transporte. La pérdida de esto, hermanos, simboliza un ataque a la capacidad de sustento básico de Job, mostrando cómo también la prueba afecta sus medios de vida, en este caso en la vida de Job, y la estabilidad económica. Cuando perdemos nuestra estabilidad económica, nuestro trabajo o alguna capacidad que nos ayude a trabajar, que puede ser posible, hermanos, tenemos que ser conscientes de que eso puede suceder. ¿Y qué pasa si eso sucede? Si a lo mejor pierdo mi trabajo el día de mañana, o no sé, mi dinero, mi economía, o alguna capacidad que me sirve para trabajar, por alguna razón la pierdo. Gente que
¿Cuántos conocen gente que está incapacitada de por vida, que ya no puede trabajar, que están como pensionadas? No sé si les va bien, ¿verdad? Y aún así yo conocí gente que supuestamente está pensionada para vivir de la pensión, pero están trabajando porque no les alcanza. Pero en nosotros, ¿qué va a pasar si eso un día, cuál va a ser nuestra respuesta si eso un día sucede? Hermanos, no debemos olvidar que nuestra provisión es Dios. Su cuidado no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Aunque a veces sea duro, pero es posible, hermanos. ¿Qué va a pasar si un día la economía del país colapsa? ¿No? Que el dólar se va a 1,000 pesos, no, hombre. ¿Seguiremos siendo fieles a Dios o vamos a buscar más trabajo? A ver, para cómo. Claro que todos tenemos necesidad, pero nunca debemos cambiar el orden de nuestras prioridades espirituales por nada, hermanos. Que como siempre lo decimos, nuestro tiempo con Dios no es negociable. Pero puede pasar, usted y yo estamos conscientes de eso. Puede pasar. Lo podemos perder muchas cosas en un instante. Aquí Job es un ejemplo de eso. ¿Qué más perdió? Las ovejas, dice, sus ovejas y los pastores. Miren, las ovejas aquí también es un símbolo de provisión, ¿verdad? De lana, de leche y de carne, porque pues de ahí tomaba esto. Y también en algunos contextos de pureza. Pero las ovejas también pueden representar los sacrificios que Job ofrecía a Dios en favor de su familia. Hermanos, muchas veces el dolor, porque otra cosa que prueba la aflicción es nuestra vida espiritual. Muchas veces el dolor de la aflicción puede hacer que desviemos nuestra atención de la adoración, hermanos, a Dios. O peor, puede llevarnos a no adorar a Dios y encerrarnos en nuestro dolor. Por más doloroso que sea algo o que estemos atravesando, tenemos que orar para que eso no nos desestabilice espiritualmente y sea un estorbo en nuestra vida espiritual. Hermanos, las aflicciones van a probar nuestra adoración. Van a mostrar si verdaderamente estamos comprometidos a adorar a Dios hasta las últimas consecuencias. ¿Se acuerdan los testimonios o los mártires de los primeros cristianos? Ellos sí perdieron todo, hermanos, literalmente, y la vida. Pero no negaron a Jesús. No negaron a Jesús. No, ahora en la mañana nos levantamos, si no quiere abrir el carro, ya no venimos a la iglesia. ¿No? O sea, amanecimos ponchados, no es de Dios que vaya, no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Nos ponemos ahí muy espirituales, ¿no? Espiritifláuticos, dice un brother. Hermanos, pero pues son cosas que pasan. Tenemos que no dejar, no a la primera, pues, de que no, pues ya no voy a ir, pues es que, no, hermanos, hay que adorar a Dios, ¿sí o no? En todo momento, en todo tiempo. Como cantábamos ahorita, bendice alma mía el Señor, ¿y qué? Y no olvides. Y a veces en los momentos de la aflicción nos olvidamos. Ahí andamos con nuestro lamento teológico, ¿no? Como Jeremías, le recitamos a Dios el libro de Lamentaciones. Ay, Jehová, y me desampañentamos ahí. Adoremos, hermanos, y no dejemos de adorar. Seamos esos verdaderos adoradores. ¿Qué más perdió? Fíjense, que perdió los camellos. Hermano, yo no tengo camellos, no se preocupe, yo le consigo uno. Miren, los camellos eran animales muy valiosos en las rutas comerciales y eran utilizados para transportar bienes. Esto también habla y simboliza la riqueza y el comercio y la conexión con lo exterior. La pérdida de los camellos simboliza el aislamiento y la pérdida de influencia económica. O sea, se le estaban cerrando todas las puertas, hermano. Quiero que estemos conectando eso. Se le estaban cerrando todas las puertas a su capacidad humana de recuperarse. Job no solo pierde su riqueza, sino también la capacidad para interactuar con el mundo que está más allá de sus tierras, porque pues así era antes y se me enviaba la mercancía a otros lugares más lejos que en los camellos. Y este versículo nos recuerda en el 16, porque eso pasa en el 16, ya lo leímos, nos recuerda que la riqueza, hermanos, es transitoria y que nuestra confianza no debe estar puesta en nuestros bienes materiales, sino en Dios.
No debemos confiar. O no, prendí el carro, no, pues me voy caminando, gloria a Dios. O me voy en el camión, lo que sea. Me cortaron la luz, gloria a Dios. Yo no dejo de cantar al Señor. Yo no voy a dejar de orar. Puedo comprar una veladora y leer la Biblia en la oscuridad. Puedo orar. Mientras yo pueda pararme, o lo digo en ese sentido, ¿verdad? Mientras usted y yo nos podemos poner de pie, o podemos siempre elevar una oración y tener comunión con Dios, que nada nos impida dejar de hacerlo, hermanos. Que nada nos impida, no dejemos que nada nos estorbe para dejar de hacerlo. ¿Qué fue lo...? Bueno, entonces vimos que se les cerraron humanamente todas las posibilidades para recuperarse. Todo su ganado, todas sus riquezas y los medios por el cual él podría a lo mejor... Imagínense, hermano, vámonos transportando en la imagen de la vida de Job, que se le cierren todas las puertas. ¿Sí me explico? O sea, no hay manera de cómo recuperarse. Estamos en la nada, peor que la bancarrota. Pero aún así, fíjense, Job se le estaba desmoronando su vida, todo lo que él tenía. ¿Y qué más? Los hijos que él tenía. Fíjense lo que pasó aquí en el 18 y 19 leímos esto. Los hijos aquí representan pues el legado, la esperanza para el futuro y la alegría de una vida familiar. En el contexto bíblico, en los tiempos bíblicos, hermanos, perder a la familia, a la descendencia, era una de las mayores tragedias que alguien podía experimentar. Así como no tener hijos era visto en las épocas bíblicas como pues algo muy malo, como hasta casi como maldición, ¿no? Porque la bendición, ¿verdad?, de Jehová son los hijos. ¿Cuántos saben, papás, verdad, que los hijos son una bendición? ¿Sí o no? Aunque a veces se portan como el Salmo 119, ¿verdad?, que se portan así, jóvenes. Sí, bueno. Entonces, porque es bendición, pero no tenerlos o perderlos era algo horrible, hermanos. Era algo devastador, simbolizaba muchas cosas y amarte el dolor y la aflicción que esto genera. Hoy en día es muy parecido. La pérdida de los hijos fue un golpe devastador para el corazón de Job, atacando una de las cosas más queridas de su vida, hermano, y los perdió en un instante. Esto es fuerte, no me vaya a malinterpretar, pero hermanos, Job los perdió ahí. Bueno, yo no tengo la bendición, ahora sí, verdad, por decirlo de esta manera, de tenerlos, pero papás, aprovechen su tiempo con sus hijos, de darles buenos consejos, de animarlos, de jugar con ellos, de platicar con ellos, de estar con ellos en tiempo de calidad. Tal vez Job lo hacía o tal vez tenía tiempo que no lo hacía, pero lo que indudablemente pasó fue que en un momento Dios los perdió. Y esto nos recuerda que esto también es posible, hermanos. Yo sé que mis hermanos que son padres oran y buscan la guía de Dios y la palabra de Dios es el mejor consejero y el Espíritu es el mejor maestro, pero yo nomás los quiero animar, siempre aprovechen el tiempo, mis hermanos, con sus hijos. Nunca sabemos cuándo puede ser la última vez. Predíquenles el Evangelio como si fuera el último día que les pudieran decir. Transmítanle las verdades como si no fuera a haber un mañana. No sabemos, hermanos, no sabemos. El mundo está muy recio con nuestra juventud. Todos los días hay accidentes de jóvenes que pierden sus vidas en accidentes, que fueron con sus amigos, que andaban jugando cada rato en la línea, andan jugando carreritas, hermanos. Jóvenes 20, 25, 18 años, etcétera, hermanos. Otros, lo tengo que decir, pero es la verdad, se quitan la vida porque la novia o el novio los dejó. Y los padres, yo cuando veo esas noticias, ¿y los padres? ¿Dónde estaban? No, pues allá en el Herbalife haciendo la piramidal, no sé qué. No, mi hermanos, ¿dónde estaban los papás? Así que aprovechemos el tiempo con ellos. No digo que les solapen todo, claro que no, hermanos, porque el Dios nos da el discernimiento y el criterio para guiarlos. Pero aprovechen su tiempo con ellos. Dice que con misericordia y verdad, ¿qué leímos ahorita? Se corrige el pecado. Y hay unos papás que nomás traen la daga. Pero que Dios, hermanos, les conceda la sabiduría para guiar a sus hijos. Amén. Entonces, aunque la pérdida de los seres queridos es la prueba, esta es la muy dolorosa, fíjense, a pesar de todo eso, acompáñenme a leer Salmos 34, 18. Yo le digo esto porque todos hemos experimentado pérdidas, todos aquí en algún momento, y de gente muy cercana. En el caso mío, pues también, ya lo sabemos muchos, hace unos años
pues mi mamá partió, ¿no? Y en esos momentos de dolor yo le puedo testificar, hermanos, Dios fue mi consuelo. Y siempre lo ha sido. Fíjese, 34:18 de Salmos. Cercano está Jehová, ¿qué? A los quebrantados de corazón. Dios no nos abandona, hermanos. Y salva a los contritos de espíritu. A pesar del dolor y de la aflicción, Dios es y promete ser nuestro consuelo, hermanos. Y es así. Así que la próxima vez que vea a sus hijos, pues también corríjalos y mírelos con misericordia, ¿verdad? Y con verdad. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa la aflicción prueba en nuestra vida? La salud. Acompáñenme a leer Job 2, 7 al 8. Fíjese lo que más prueba la aflicción. O en las áreas que nos pueden provocar aflicción es en la salud. 2, 7 al 8 de Job. Fíjese, prácticamente Job es una fuente de este libro que Dios dejó, ¿verdad? En muchas áreas. Fíjense, 2:7 de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Ahora, la salud representa, hermanos, nuestra capacidad también de actuar y también de relacionarnos con el mundo. Perderla simboliza una pérdida total del control sobre uno mismo. Y esto, que es posible, nos debe recordar que nuestra dependencia debe estar en Dios. Que nuestra salud también es frágil, ¿sí o no? Este cuerpo, a veces porque nos pasa una mosca, ya nos da algo, ¿no? Hay que cuidar nuestro cuerpo y todo, pero nuestra salud también es frágil, hermanos. Sentarse en las cenizas y usar un tiesto para rascarse muestra que Job ha descendido al punto más bajo de la dignidad humana, lo que lo despoja de todo orgullo y todo estatus. No se ponen de acuerdo mucho, pero se cree que era una enfermedad algo muy horrible, que tenía como llagas, algunos dicen que eran como ampollas, lo que le salió en la piel, en toda la piel. Tanto que lo debilitó y no se podía él rascar porque no podía. Le provocaba algo horrible, hermanos. Imagínense, estaba inhabilitado. Esto nos recuerda que nuestro cuerpo y nuestra salud pueden debilitarse y que se nos puede agotar. A pesar de eso podemos ser fortalecidos, hermanos. La aflicción de una enfermedad o mala salud tampoco detenga nuestro compromiso con Dios y el hacer su voluntad. Porque eso también puede provocar desánimo. Todos a lo mejor lo hemos vivido o lo podemos estar experimentando. Esto, hermanos, la mala salud, la enfermedad, el enemigo lo usa para distraernos, para desanimarnos, para querer alejarnos. Mira, no que eres hijo de Dios, estás todo enfermo ahí, ¿qué? Ya no vayas. Todo lo usa, hermanos, pero repito las palabras del Salmo, no olvidemos sus beneficios, no olvidemos quién es Dios. Pero ¿qué más? Fíjense, la aflicción o las pruebas que producen aflicción también afectan o prueban nuestras relaciones y en este caso al matrimonio de Job. 2.9 de Job, acompáñenme a leer ahí, Job 2.9, dice así. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo. Santo Padre. Fíjense, las palabras de la esposa de Job muestran desesperación y falta de esperanza causada por la pérdida de sus hijos, porque pues ella también junto con él lo perdió todo. Y todos sus bienes. Ella también vio cómo se acabó todo lo que ya no iba a poder ir a la Liverpool. Ni a la Garlas, no sé qué tiendas vayan las hermanas ahora, ya no sé si existen esas tiendas. Ya no iba a poder ir al café con sus amigas, yo no sé. Y en vez de postrarse con Job para ir con Dios, ¿qué le dijo? No, hombre, dice, maldice a Dios, le dijo. Y aparte, pues ver a su esposo todo, porque aparte de todas las pérdidas, mirar a su esposo enfermo, pues era otra carga que ella también llevaba. Y ella no supo responder adecuadamente. Esa fue la diferencia entre la respuesta de Job y la respuesta de su esposa.
Le dijo, maldice a Dios y muérete. A nosotros, hermanos, esto nos exhorta a que, como varones, nuestra responsabilidad de que la palabra de Dios sea quien gobierne nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Si pasara esto, hermanos, a mis hermanos varones, ¿cuál sería la respuesta de nuestras esposas? ¿Estamos preparados para recibir una respuesta así? Por eso es importante siempre mantener, ¿verdad?, devocional familiar, que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos impregne cada día. Es nuestra responsabilidad como varones proveer esto en nuestro hogar, la palabra de Dios. ¿Sabía eso, varón? Es nuestra responsabilidad. No, pues sí me espero hasta que el pastor ahí aviente una pedrada en el Facebook y ya luego le digo a la... No, hermano, todos los días tenemos que buscar la guía y la dirección. Pero bueno, esto ya nuestro hermano César cada domingo nos recuerda, ¿no? Nos trae recuerdos de la rumorosa, el hermano. Entonces, la esposa de Job, miren, simboliza la fragilidad de las relaciones humanas ante las pruebas extremas, incluso de los más cercanos. O sea, en este caso fue su esposa. Su sugerencia de maldecir a Dios refleja una actitud y muestra el corazón de su esposa, una rebelión y una resignación ante el dolor que contrasta con la perseverancia de Job, ¿no? En vez de decir, no, sí, vamos a Dios. No, fue más fácil maldecir a Dios. Y esa es una respuesta que nosotros no debemos de tener, o una actitud que no debemos de tener. Muestra entonces que el corazón de su esposa no estaba conquistado por Dios. Y cuando nuestros corazones no son gobernados por Dios, ante la aflicción y el dolor, lo que vamos a hacer es maldecir a Dios. Lo que vamos a hacer es quejarnos con Dios y decirle, pero ¿por qué, Señor? ¿En qué me equivoqué? Si nomás no oro y no leo la Biblia, ¿en qué me equivoqué? Decimos, ¿no? Cuando nuestras vidas no están empapadas de la palabra de Dios, de la guía de su espíritu, la respuesta que vamos a dar ante el dolor, ante la pérdida, va a ser siempre contra Dios. Porque no vamos a aceptar que hemos perdido lo que con tanto trabajo a veces nos ha costado conseguir, porque pues era el trabajo de toda su vida, hermanos. O sea, no era fácil. Pero Job no respondió así. Su esposa sí, pues ella que tal vez no trabajó, lo más seguro, pero ella sí, porque ella no tenía un corazón entregado. En Lucas 14:26 no lo vamos a leer, pero Jesús nos enseña que incluso nuestras relaciones más cercanas nos pueden apartar de nuestra devoción a Dios, hermanos, es verdad. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Me corto con todo y me encierro? No, vamos a seguir aprendiendo, por eso estamos leyendo, ¿verdad? Porque aquí ya nos adelantamos a veces. No, pero es una posibilidad, hermanos. Por eso no tenemos que descansar, nuestra fe no tiene que descansar en solamente eso. En cómo están nuestras relaciones con los demás, y entiéndase, nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestros demás familiares, etcétera, van a estar bien en la medida que nuestra relación con Dios esté bien. Si nuestra relación con Dios es mala, ¿cómo van a estar las demás relaciones? Por eso es contradictorio pedirle a Dios que nos ayude si no estamos haciendo nada de lo que Él nos pide. Pero tenemos que ir quitando esas cosas de la cultura del mundo, porque eso es pura cultura mundana, de que Dios está para darnos todo y lo que a la hora que sea. No es así. Aquí le quitó todo a Job, a ver. Bueno, es por eso, permitió que lo perdiera todo. Es por eso que aunque nuestras relaciones humanas son importantes, porque yo no estoy diciendo que no lo son, como en este caso el matrimonio, no son perfectas, hermanos. Nosotros no somos, porque no somos perfectos. Y nuestra fe no debe depender de esas relaciones, sino de todo lo que Dios es. En este caso, y siempre en nuestra vida, Dios es nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero consuelo. El problema es que a veces ponemos en el lugar de Dios otras cosas y a otras personas. Es ahí donde tenemos el problema. Porque Dios debe estar en el trono de nuestro corazón, es decir, en el lugar más importante y más elevado. Pero cuando algo o alguien que no es Dios está ahí, vamos a tener problemas. Vamos a estar amargados, frustrados, enojados con la vida, odiando nuestro trabajo, nuestra familia, quejándonos de todo, amargando a otros, porque una manzana podrida a veces echa a perder a las demás. Así vamos a estar hasta que entendamos que Dios se merece toda nuestra vida. Amén.
Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Job? Bueno, acompáñame, vamos a ir leyendo ahorita mientras va llegando a los versículos 1:20 de Job, capítulo 1, versículo 20. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Fíjense. ¿A quién tenemos que responder o a qué? Bueno, pues a Dios, hermanos, en lo que usted llega ahí. Aquí es donde tenemos que aprender a examinar nuestro carácter a la luz de la Biblia, hermanos. ¿Cómo respondemos a la aflicción, en el dolor, en la pérdida o en la tribulación? ¿Cuáles son nuestras respuestas? Recordemos que nuestras respuestas o reacciones son la evidencia de lo que abunda en nuestro corazón. El corazón de la esposa de Job se dio a conocer ahí, ¿no? Si simplemente respondemos con quejas, con lamentos, con reclamos, con indiferencia, podemos estar seguros que nuestro carácter no está gobernado por Dios ni por su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos a Dios por todo? Por el trabajo, por la casa, por los vecinos. ¿Cuánto les dan gracias a Dios por los vecinos? ¿Sí? O los andan ahí cazando, a ver, vecino, a mí me pasó el otro día, fíjese, ay no, hasta me dio risa después. Iba saliendo para el trabajo y el vecino que tenemos a un lado nunca me había hablado, hermano, nunca, yo ni sabía quién era, nunca lo había mirado, porque tenemos poquito ahí. Vecino, ya la cara de salvo, ¿no? Y yo, buenos días, guarde sus perros, guarde, y así con enojado. Entonces empezó adentro, ya sabe, ¿no? El mexicalense que lleva uno por dentro, el norteño. Y ya, pero me calmé. No, mire, hermano, no le dije nada porque pues entonces, pero yo nunca lo había mirado al vecino, él ni tampoco nunca, bueno, quién sabe si me había visto, pero yo nunca lo había mirado a él, y lo primero que me dijo en el primer encuentro fue querer pelear por los perros, ¿no? Que tampoco son míos los perros, pero entonces me van a reclamar a mí, y yo así, pues ni le dije nada, claro, vecino, pues ya, porque contestarle como él me contestó, ¿qué cree que hubiera pasado? Lo evangelizo ahí, un bibliazo, y ahí queda. No, pues nos hubiéramos quedado, ¿sí o no? Ahí nos hubiéramos agarrado. Y pues los vecinos ven, ya saben que los vecinos ven todo menos cuando nos roban, ¿sí o no? Esa es la clásica. Entonces, pero fíjese, hermano, pero alguien que no está contento con su vida, hermano, los perros, pues, ¿sí explico? Pues, son animales, hacen cosas, pues son así andan. Uno tiene que ser responsable con sus mascotas, ¿sí o no? Todo tiene responsabilidad. Pero, pues yo no puedo estar 24/7 a ver si los perros allá no, pues no, ¿verdad? Pero él es algo que no entiende. Y yo debo entender que él, la condición de cada de los dos. Mi trabajo, ¿cuál es? Pues no verle como debe ser, no responder con violencia. Si no, pues imagínense. Entonces, ¿cuál es la gente que vive amargada? Pues todo se queja. Va a buscar hasta en lo más hermoso, va a encontrar algo de lo que criticar y quejarse. Es en serio, porque así son los corazones que viven gobernados por el pecado cuando Dios no gobierna. Y bueno, pues yo no le dije nada al vecino, estoy orando por él porque todavía lo traigo. No, estamos agradecidos, pues ni modo, son cosas que nos toca vivir. Pero ¿cuántos tienen vecinos que son una bendición, que son una prueba de Job a veces, ¿no? ¿Y cómo respondemos a ellos? ¿Cómo le respondemos? ¿Buenos días? ¿Dios le bendiga? ¿O qué le decimos? ¿Qué trae, hombre? Pues ahorita no, hermano. De verdad, fíjese, 1:20-22. Entonces Job se levantó, aquí había perdido hasta para entender qué estaba pasando los hijos, todavía no pasaba lo de la esposa, pero esta fue la primera respuesta y luego vamos a leer la otra respuesta porque las dos ven y muestran el corazón de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Otro pasaje de la Biblia, Pablo, ¿se acuerdan? Timoteo dice que nada trajimos al mundo. ¿Usted qué trajo? Yo no me traje el iPhone ni el iPad ni no me lo voy a llevar, ¿no? Bueno, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, a pesar de todo, fíjense, hermanos, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y cuál fue la otra respuesta que dio después de lo que su esposa le dijo? Porque, pues imagínense, 2 días de Job, vamos al versículo 10 del capítulo 2, acompáñame un capítulo más. Dice, 2 días de Job, y él le dijo, aquí ya le contestó, porque la esposa le dijo, no hombre, pues ¿cómo que todavía? Dice Dios.
Fíjese lo que dijo Job aquí. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Después de perder su trabajo, su economía, sus fuentes de ingreso, sus hijos, su matrimonio, su esposa que lo había decepcionado, bueno, no dice que la perdió, pero la había decepcionado porque pues no estaba de acuerdo con él, dio estas fueron las respuestas, esta fue la respuesta de Job. Que Dios sea bendito, bendito sea Dios, gracias a Dios. Y entendía que Dios nos da buenas cosas, pero ¿acaso no nos pueden pasar cosas malas por creer en Él o por ser cristianos? ¿Acaso por ser cristianos no nos vamos a enfermar nunca? ¿Cuántos se enferman? Decía Pablo, yo no enfermo. Claro, pues es que estamos aquí. Pero ¿qué es lo que podemos aprender de aquí, de Job? Dice que Job adoró cuando se postró, después de que perdió todo, se rasgó el manto, dice, y adoró. Miren, lo primero que Job hizo ante toda la pérdida fue adorar a Dios. Pudo haber maldecido a Dios, como se lo sugirió su esposa después, o pudo haberse quejado o reclamarle a Dios. Pero en vez de eso, Job se postró, hermanos, y adoró a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que después de que perdimos algo o estábamos en una aflicción, lo primero que hicimos fue adorar a Dios? Sí, no nos va a dejar de doler, hermanos, pero Job adoró a Dios. ¿Sí adoramos a Dios en las pérdidas y en el dolor? ¿O le reclamamos? ¿O nos quejamos? Que sí es bien fácil, hermanos. Eso es lo más fácil del universo, quejarse con Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante el dolor, ante la aflicción? Porque, como ya dijimos, es muy fácil reclamarle a Dios. Hermanos, es muy fácil a veces disfrazar el cinismo de madurez, el orgullo de sabiduría, la rebeldía de humildad. Eso es fácil, pero aceptar la voluntad de Dios puede ser doloroso aceptar. Porque no es fácil, hermano, ¿no? No me malinterpreten con esto, Dios no es malo. ¿Cuántos saben que Dios no es malo? Hermano, pues es que ya me asustó. No, Dios no es malo. Lo malo a veces son nuestras conductas, nuestros planes, que muchas veces queremos hacerlos, sean o no lo que Dios quiere. Y ahí es donde nos va, ¿verdad?, costar más. Como decía mi abuelita, ahí nos va como en feria, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer algo que no es la voluntad de Dios y nos aferramos, hermanos, lo peor que puede pasar es que lo logremos, que lo consigamos. No se nos va a acabar luego con las consecuencias. ¿Qué pasó con el rey David? ¿Se acuerdan? ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que él tuviera un encuentro con una mujer que no era su esposa? ¿Usted qué dice el público? ¿Cómo dice? ¿No, qué? No, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Las consecuencias no se apartaron de su descendencia, hermanos. David nunca se imaginó ¿Usted cree que al final de sus vidas David no recordó eso? Si no me hubiera equivocado, si tan solo hubiera salido a la guerra. Pero ya no podía remediar las cosas. Pensemos muy bien nuestra respuesta y nuestra reacción, nuestras decisiones, hermanos, que vamos a tomar y los planes que hoy tenemos. No sé cuáles sean sus planes ahorita, yo no sé si sea Dios por algo, ¿verdad? Si usted tiene un plan, un proyecto que puede mirarse muy bien y a lo mejor puede ser algo bueno, hermanos, porque no todas las cosas que a veces queremos son malas. Pero la clave para nosotros, o la diferencia para nosotros, es poner en las manos de Dios para que Él nos muestre si esa es su voluntad, si es algo que verdaderamente no nos vaya a alejar de Él. Porque si no, entonces vamos a levantarnos más adelante, hermanos. ¿Qué más? Job alabó a Dios porque dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Fíjense, no solo adoró porque se postró y reconoció la grandeza de Dios, alabó con su boca a Dios, le cantó, le dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Las aflicciones son obstáculos para nuestra alabanza también, para nuestra alabanza al Señor, pero no podemos permitir que el calor del dolor o la intensidad del dolor nos hagan dejar de reconocer la grandeza de Dios, de su amor, de su fidelidad y de su santidad. Porque Dios es el mismo
siempre. Él no cambia, hermanos. Dios es el mismo siempre, hoy, ayer y por los siglos. Así, recuerdan lo que a veces cantamos, lo que dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera, ¿qué? No florezca. ¿Y qué más? En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Lo cantamos aquí cada rato. Así, hermanos, debe permanecer nuestra alabanza intacta, alabando a Dios. Job lo pudo hacer, hermanos. ¿Cuál es la respuesta que damos entonces? Y una pregunta más y meditemos en esto. ¿Cuál es la respuesta que Dios quiere que demos? Porque la respuesta es para Él. Vamos con la aflicción y la fragilidad de Job. Miren, debemos entender que Job era una persona como usted y como yo, que frágil, un ser humano. Pero fíjense, no las vamos a leer, pero nomás las voy a mencionar. Voy a mencionar su fragilidad emocional y su desesperación. En el capítulo 3, de los versículos 1 al 3, Job dice: perezca el día que yo nací. Miren, Job en su desesperación lamenta incluso haber nacido. Pues claro, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, fíjese. Algunos creen que fueron varios meses, algunos dicen que hasta un año. Imagínense, estando ahí en la aflicción y el dolor. Pero al final vimos su fragilidad y su humanidad en eso. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Porque eso es lo más importante. Job al final salió su fragilidad humana, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Vamos a leer, eso sí, capítulo 38, y con esto vámonos al final. Capítulo 38 de Job, versículos 1 al 3, dice así. Job, pues, resalta su fragilidad, ¿no? De que, no, ya Dios me dejó, porque pasó mucho tiempo, hermanos, estaba ahí todo. Pero fíjense lo que Dios le dijo, la respuesta de Dios. 38, 1 al 3, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Hermanos, curiosamente la respuesta de Dios fueron preguntas. Preguntas que fueron llevando a Job a recordar y reconocer quién es Dios. El dolor de su aflicción fue tanto que empezó a desear no haber nacido, entre otras cosas que dijo. Pero vemos cómo Dios aparece y se muestra ante él. Dios le recordó muchas cosas de su carácter. Le preguntó: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Porque Job quería tener una audiencia con Dios, ¿no? Quería discutir: Señor, pues mi causa, mira. Pero Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Dios le comienza a revelar su grandeza a Job. Le recordó que él tiene el control sobre toda la naturaleza, que también todo lo que él permite tiene un propósito. Hermanos, el propósito, voy a explicar un poquito el propósito de Dios en su respuesta. En medio de todo lo que él vivió, ¿cuáles son las cosas que podemos aprender de la respuesta desde Dios a Job? Porque Dios le preguntó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Acaso tú puedes saber cómo funciona el mundo animal y toda la creación? Fíjense lo que Dios no comienza explicándole a Job a detalle el porqué de su sufrimiento, porque más que hacer que Job entienda todo o lo entienda todo, él quería convencer a Job por lo menos de tres cosas. Y en este momento, hermanos, de dolor o aflicción, más que entenderlo todo, Dios quiere que aprendamos por lo menos estas cosas. Miren, Él es el soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Y su sabiduría va mucho más allá de la comprensión humana. Nosotros estamos limitados, hermanos. Las preguntas que Dios le hace a Job le hacen ver sus limitaciones y su humanidad. Nuestra mente y nuestras fuerzas están limitadas, hermanos. Es por eso que no debemos confiarnos en nuestro intelecto y en nuestras capacidades, sino en la fuerza y en la sabiduría de Dios.
Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Para Dios, nuestro Padre, es muy importante que aprendamos a confiar en Él cada día y en cada aspecto de nuestra vida. Tanto así que se tomó la molestia de dejar su gloria para tomar forma de siervo y morir en nuestro lugar. Porque si el Rey del universo estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo, nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué le podemos decir a Jesús cuando nos pide obediencia después de verlo en esa cruz? Que Dios apareciera en medio del torbellino muestra que está presente y consciente de todo lo que nos sucede, hermanos. Y nos muestra y nos invita a confiar en Él, aun cuando no entendemos el propósito ni la forma en que hacen las cosas. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo Job al final y después de todo esto? 42:5 de Job, fíjense lo que dice ahí. Job 42, versículo 5. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento, que Job experimentó, le dejó muchas lecciones que también son para nosotros hoy en día. Lo primero que quiero decir es, el sufrimiento no siempre tiene una explicación inmediata, hermanos. El sufrimiento no siempre tiene una explicación inmediata. Dios no está obligado a darnos razones, pero sí nos llama a confiar en Él y en su carácter. En momentos de dolor, acordémonos que no necesitamos tener todas las respuestas, hermanos. Oremos y entreguemos a Dios nuestras preocupaciones confiando en su sabiduría. ¿Qué más? La revelación de Dios es suficiente, hermanos. Más que entender todas las razones, Job necesitaba un encuentro con Dios. ¿Y qué pasó? Eso le dio paz y renovó su fe. Todos los días tenemos que pasar tiempo con nuestro Dios. En lugar de preguntarnos por qué me está pasando esto, preguntémonos qué quiere hacer Dios en mí en esta aflicción, en esta prueba. Esto nos ayudará a aprovechar el dolor como una oportunidad para aprender, hermanos. Esa es la perspectiva que tenemos que tener ahora. El dolor, la prueba, verlo como una oportunidad para crecer. Dios por algo la está permitiendo. Hay algo en lo que Dios quiere que crezcamos, que avancemos. Y confiar en Dios, hermanos, no en las circunstancias. Saber que Dios gobierna todo con sabiduría perfecta nos ayuda a enfrentar las pruebas con esperanza, aunque pueda haber a veces incertidumbre, o sea, que no sepamos qué va a pasar después. Dios no le explicó a Job, como ya dijimos, por qué sufrió ni por qué cada parte, pero le mostró su grandeza y su carácter. Y eso fue suficiente. Nuestra fe debe descansar en quién es Dios. ¿Y quién es Dios, hermanos? Esa respuesta todos los días debemos alimentarla en oración y en la meditación de su palabra. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios en su vida? Nuestra fe debe descansar en quién es Dios, no en nuestra capacidad de entender todo lo que nos pasa. Meditemos, hermanos, en los atributos del carácter de Dios para recordar quién es Él. Yo le voy a dejar una tarea, pero conforme sea el Señor, si usted la hace, lea el Salmo 23, medite en Él. ¿Quién es Dios? Ahí está la respuesta. Conclusión y aplicación. Miren, Job no entendió lo que le pasaba, ni al principio ni a la mitad, que a veces nosotros nos esperamos, ¿sí o no? Sino hasta el final. Esto nos enseña que debemos aprender a vivir nuestros procesos, ¿ok? No nos frustremos por no entender en el momento por qué pasan las cosas. No es nuestra prioridad entenderlo todo, sino agradar a Dios en todo. La aflicción le mostró a Job que tenemos, primero, un enemigo, ¿ok? Nuestros bienes y posesiones pueden desaparecer de un momento a otro. La vida de nuestra familia es muy importante, hermanos. Por eso hay que educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No debemos quitar el dedo del renglón. Nuestra vida puede desvanecerse de un instante para otro. Nuestro trabajo, nuestra economía no están exentos de desaparecer o de colapsar. Nuestras relaciones humanas son importantes,
Pero nuestra relación con Dios es más importante. Es la que está por encima de todas las cosas. Y bueno, y por encima de todo, Dios tiene el control. Si Él sustenta el universo, también se encargará de nosotros. Por eso debemos aprender a confiar, hermanos, en medio de dolor y de aflicción, en el proceso en el que Dios nos tiene hoy, y adorar. ¿Adoramos a Dios? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Vamos a orar para estar terminando. Así que, hermanos, no nos frustremos porque no entendemos lo que está pasando. Porque mientras más querramos entender, menos lo vamos a entender. ¿Sí sabía eso? Mientras más nos obsesionemos por entenderlo, no vamos a entender. Pero fíjense, Job fue moldeado por Dios en todo este proceso. Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que al final, y Dios le regresó todo. ¿Se acuerdan la historia? Dios le regresó todo. Por falta de tiempo ya no lo vamos a leer, pero Dios le regresó todo a Job. Fíjense cómo Dios no lo dejó ahí en la enfermedad, no lo dejó en el dolor, no lo dejó en la aflicción, en el aislamiento. Al final, después de que aprendió la lección, Dios le regresó. Tal vez las riquezas estaban desviando a Job. Tal vez ya estaba queriendo hacer algo que, pues ya tengo dinero, ya tengo posición, pues a ver. No se nos dice por qué. Lo que sí se nos dice es que Job aprendió una lección y conoció a Dios de una manera que nunca lo había conocido, más allá de los rituales, porque ya no pudo hacer sacrificios, estando enfermo, fíjese, a lo mejor dependía, ya era algo religioso para él, ¿no? Sacrificio, pero al no poder hacerlos, ¿qué le quedó? Hablar con Dios. Hermanos, a veces Dios va a permitir ese tipo de cosas, muchas veces, no los quiero asustar, pero sí los quiero asustar. Dios nos va a permitir mucho de eso, de este dolor y de esta aflicción, pero lo que Él quiere es que le conozcamos, que le aprendamos a adorar, que la vida aquí en la tierra es más que bienes materiales, es más que estabilidad económica. ¿Cuánto nos puede durar la fortaleza en el cuerpo, la salud? Va a llegar el día en que ya no vamos a poder trabajar, hermanos, es en serio, por más que uno quiera o le guste, este cuerpo ya no va a dar para más. Por eso no hay que obsesionarnos tanto por eso. ¿Qué tanto podía correr cuando tenía 15 años? ¿Se acuerda? ¿Cuánto? ¿Y ahora? El primer paso ya ahí quedó. No, hermanos. Por eso nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios tiene que ser más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestro corazón a veces puede sentir, o de las cosas que a veces queremos obtener. Acompáñame a orar para estar terminando. Señor, Dios Padre, no entendemos completamente todo lo que estamos atravesando, te lo confesamos, Señor. No lo entendemos a veces. No entendemos a veces el proceso en el que estamos. A veces me atrevo a decirlo, Señor, hablo por algunos, por muchos de aquí, a veces ni siquiera queremos ese proceso. Perdónanos, Padre. Pero confiamos en que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a recordar quién eres tú y descansar en tu poder, en tu sabiduría, en tu soberanía, Señor. Padre, usa esta prueba, usa esta aflicción para acercarnos más a ti, para moldear nuestro carácter y poder glorificarte. Que nuestra vida y nuestro testimonio sean un testimonio de tu amor y de tu fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias porque hasta este momento todo lo que tú has permitido es por una razón. Guárdanos de querer siempre creerlo, comprenderlo todo, Señor, sino que podamos adorarte y bendecirte. Y así como se encuentra, hermano, medite en esta palabra.